Hace poquito más de una semana hubo una noticia pues que sacudió al mundo de la seguridad, al mundo político y en general impactó fuertemente en México. El intento de detención y luego el abatimiento de Nemesio Oseguera, más conocido popularmente como El Mencho, cabeza visible del Cártel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones criminales más importantes de México, sino que la más importante quizás del mundo. Eduardo, cuando el lunes publicaste en El Financiero tu acostumbrada columna, referiste que este operativo que sucedió en Tapalpa, en donde participaron soldados del ejército mexicano, el grupo de inteligencia, de inteligencia no de alto nivel, o no recuerdo, ahorita nos precisas de qué grupo se trata, en el intento de detención y luego en la persecución que llevó al abatimiento del Mencho. Dijiste que es el golpe más contundente de la historia contra un cártel mexicano. Y además que con esto se aleja el riesgo de una acción militar directa de Estados Unidos en territorio mexicano. ¿Podrías elaborar un poco del por qué estas afirmaciones que hiciste? Sí, por supuesto. Mira, ese enunciado que leíste le faltó insertarle también que era la organización más grande que ha construido el crimen organizado mexicano. Para que se den más o menos una idea de la dimensión de esta organización, es la sombrilla de alrededor de 100 organizaciones criminales. Es decir, es un conglomerado, es una coalición criminal que agrupa a casi 100 organizaciones de distinto tamaño, muchas mafias regionales, muchas bandas locales, pero sí todas cohesionadas en torno a un mando central. No es para nada un esquema como los Zetas, que era una organización muy descentralizada. Tampoco es algo tan centralizado como fue el cártel de Sinaloa en su momento, que era muy piramidal. Esta organización es una especie como de combinación de los dos esquemas, pero el Mencho tenía un estilo de mando sumamente severo, muy reactivo a insubordinaciones o a rebeliones internas, que castigaba con mucha contundencia y que le permitían tener una organización enorme, pero a pesar de eso muy cohesionada, ¿no? Entonces, efectivamente, es un golpe sorpresivo. Ya iremos viendo con el tiempo a qué obedeció, pero sin duda hubo anuncios de esto que quizás no les dimos el peso, al menos en mi caso, que debían. Por ejemplo, hace 5 semanas hubo en X un comunicado de la Oficina de Asuntos para el Hemisferio Occidental, que es una oficina del Departamento de Estado, muy crítica de la actuación del gobierno mexicano, en donde decía literalmente: nos oponemos a la postura incrementalista del gobierno mexicano y exigimos golpes más contundentes que produzcan resultados en el corto plazo. Pues creo que eso deja como muy claro, digamos, el ala dura de Trump, cómo veían a México y qué estaban exigiéndole a México, ¿no? Y justamente lo que vimos el domingo, pues fue un golpe muy contundente que va a tener resultados prontos y a la organización ni más ni menos que más grande, ¿no? Luego yo creo, y esta es una mera especulación y una hipótesis mía, que el tema del Mundial tuvo algo que ver. Yo no puedo creer que una ciudad como Guadalajara, que es tan importante y que literalmente está tomada por Cártel Jalisco Nueva Generación y en donde se van a celebrar muchos partidos, no haya generado en la mesa de la FIFA, de la organización del Mundial, ruido el hecho de que están tan penetradas las policías municipales y la policía estatal, ¿no? Por ejemplo, hace unas pocas semanas se asesinó a un abarrotero ahí en la plena, cerquita de Plaza del Sol, en el corazón de Guadalajara. Y la información que yo tuve en su momento
fue que poco antes de esta emboscada a este empresario, hubo una llamada a las policías locales para que se retiraran a sus bases. Lo asesinaron a él y a su hija, iba en un Lamborghini Ursus con varias camionetas que lo custodiaban, también mataron a un buen número de sus guardaespaldas. Un comerciante del mercado de abastos. Exactamente, creo. Sí. abarrotero, que por cierto, nunca supimos mucho del asunto, pero con mis conocidos en Guadalajara me dijeron que tenía él una gran relación con el ejército, con el ejército que está desplegado allá en Jalisco, ¿no? Nombre que, por cierto, en un par de veces también parece que estuvo a punto de que lo metieran a la cárcel y por sus vinculaciones políticas con el sector de seguridad logró evitar esos, evitar la cárcel, ¿no? Pero estoy, digamos, poniendo esto como ejemplo de la penetración del crimen en Guadalajara, y yo pienso que quizás hace algunas semanas alguien puso esto en la mesa. Y empezaron a preocuparse porque aunque no hay violencia muy alta en Guadalajara, el hecho de saber que tus policías están tan penetradas y tus fiscalía, pues a lo mejor sí metía cierta incertidumbre y cierta vulnerabilidad a los organizadores, y a lo mejor alguien dio un manotazo en la mesa y dijo, ¿qué vamos a hacer? Esta es una situación muy preocupante, quizás sería buena idea mover los partidos a otro lugar. Es mi hipótesis, y yo creo que eso activó, digamos, preocupó al gobierno y activó quizás una planeación de un operativo como el que vimos el domingo, ¿no? Perdón, Enrique, de lo que me preguntaste, ¿cuál era la segunda parte de la pregunta? El tema de la relación con Estados Unidos. Bien. Fíjense que a diferencia de lo que ha sucedido en otros momentos de la historia del crimen organizado en México, en donde el costo que ha tenido que pagar el gobierno de México por atacar a los liderazgos criminales ha sido muy alto, como sucedió especialmente en el sexenio de Felipe Calderón, ahora tenemos, yo creo que, dos condiciones muy distintas. Primero, tenemos a un sector de seguridad federal mucho más robusto que antes en términos del perfil de sus liderazgos, de su personal, mucho más profesional, que es el que ha, digamos, construido Omar García Harfuch, y el propio perfil de Omar, y además el apoyo que tienen el secretario y los miembros del Gabinete de Seguridad de la Presidenta, que me parece que tiene una gran confianza en ellos y los apoya en todo. Y por otro lado tenemos también algo que no teníamos antes, que es un trabajo muy estrecho y muy coordinado con las agencias de seguridad y de inteligencia de Estados Unidos, ¿no? Yo creo que esta presión del presidente Trump, en donde incluso ha llegado a insinuar que en una de esas se animaría a una incursión terrestre en suelo mexicano para destruir a los cárteles, aunque es algo altamente improbable, sin duda ha presionado mucho a las autoridades para una colaboración más estrecha, más de lo que teníamos antes, para que haya un intercambio de información más fluido y quizás también para que México tenga acceso a tecnología, armamento, a inteligencia, como no lo habíamos tenido antes, ¿no? Y yo creo que eso estuvo presente incluso en la operación del domingo, que fue sin duda muy limpia y muy eficaz. Víctor. Sobre esta operación, Eduardo, ¿qué crees que, digo, después de una semana hemos ya leído, hemos visto muchos análisis? El lunes en la conferencia mañanera el general secretario Treviño explicando un poco el seguimiento de cómo es que dieron con el Mencho, ¿no? Él dijo, desde el 20 ubicamos que una pareja fue a ese lugar, al Country Club de Tapalpa, y luego salió el día después y eso les hizo presuponer que él estaba ahí. Pero bueno, ya cuando se pone en marcha el operativo para que la Guardia Nacional con el Ejército haya actuado con tal contundencia e incluso seguirlo en su ruta de escape, a diferencia, por ejemplo, del episodio de cuando detienen a Ovidio Guzmán y el entonces presidente López Obrador decide dejarlo libre, porque él decía el riesgo de un baño de sangre en Culiacán es enorme, y en este caso quizás la zona, la ubicación, pero creo que sí es muy diferente, ¿no? Esta vez las fuerzas federales actuaron con
tal dureza que pues no pusieron en duda la captura y el posterior abatimiento del Mencho. Así es. Sin duda fue un operativo mucho mejor planeado y a diferencia de lo que sucedía antes con el sector seguridad, que era como una especie de archipiélago con varias islas, con poca comunicación entre ellas, ahora el liderazgo tan centralizado que tiene Omar García Harfuch permite una mucho mejor coordinación y yo creo que también permite evitar filtraciones. Yo creo que esto se mantuvo en reserva hasta el último minuto y creo que gracias a esos factores es que salió tan bien, ¿no? A partir del domingo, desde el domingo empezó a haber reacción por parte del cártel Jalisco Nueva Generación con los llamados narcobloqueos, incendios, ya que se hace el saldo, pues fueron 20 estados, diferentes dimensiones. En Vallarta simplemente más de 100 autos quemados, etcétera, etcétera. Sí. Daba la impresión, y es algo que, a ver qué opinas tú, que no estaba calculado el tamaño de la reacción. O sí estaba calculado y gracias a ese cálculo como que se ha apagado. O sea, fue una llamarada muy fuerte, pero a una semana pues pareciera que fue de un par de días, 3 días el impacto y después se ha ido diluyendo. ¿Cuál es tu balance de cómo salió la reacción y el control de la reacción de este cártel? Así es. Coincido en que fue una especie como de fogonazo. Siento también igual que se está apagando aceleradamente. Yo creo que este despliegue, este despliegue nos revela son varias cosas. Primero, sí hay una presencia nacional de este cártel. O sea, sí tienen operadores en una gran cantidad de estados. Fueron 21 estados en donde se registraron eventos, ¿no? De incendios de vehículos, bloqueos carreteros, vandalismo en algunas tiendas. Incluso, esto me hace pensar que ya estaba ahí un miembro, digamos, del comando central del cártel con cerebro estratégico, porque muchos golpes fueron a centrales nerviosas del sistema, ¿no? Por ejemplo, atacaron a la fiscalía, ¿no? Al edificio. Se fueron a los 2 aeropuertos, el de Guadalajara y el de Vallarta. Incendiaron un Costco. O sea, esas son acciones que solamente las hace, en mi opinión, un mando de alto nivel que sabe dónde duele y sabe también cómo generar, digamos, impresión en la opinión pública y generar esta percepción de que ellos son poderosos, de que ellos están unidos y que ellos pueden enfrentar al enemigo que sea, incluidos también a adversarios criminales, porque esto no solamente es un mensaje a la opinión pública y al propio gobierno, sino también a otros grupos que están justamente esperando el momento de debilidad del cártel para poderlos atacar, debilitarlos más y desplazarlos de zonas en donde ellos quieren cobrar impuestos criminales o mantener un control, ¿no? Entonces este despliegue fue mucho de marketing criminal y para mostrar que ellos siguen fuertes y yo creo que lograron porque no vimos enfrentamientos en ese día contra otras organizaciones criminales. Yo creo que se reservaron para otro momento entrar a atacar o tener enfrentamientos y de hecho hasta ahorita no ha habido nada, ¿no? Ya veremos cómo se van dando las cosas, pero yo tengo la percepción de que se va a dar una transición armónica en el mando. Creo que va a haber una sucesión tranquila. Claro que esto, digamos, como estamos hablando de este mundo criminal, clandestino, sin reglas claras, en donde todos son supuestos y reglas informales, luego hay tropiezos que pueden derivar en guerritas o en guerrotas, ¿no? Pero yo hasta donde alcanzo a ver hay consensos internos para pasarle el mando a alguien. Ya ha habido algunas filtraciones de que quien ya asumió el mando es el 03, es un hijastro del Mencho. La gente de Jalisco me dice que todavía ellos tienen mucha reserva de esta información,
que no tienen que pasar varios días para que esto se confirme, pero bueno, ya tenemos por lo menos ese primer indicio de una transición armónica. Y yo insisto, ese mismo día, quien armó y organizó este despliegue de fuerza ya fue una persona de alto nivel, de alta capacidad estratégica, por decirlo de alguna manera, ¿no?